Tati Vitale ya estaba en los estudios de Cadena 103 para hacer esta columna que está buenísima, que el viernes por medio aparece. La columna se llama Radialmente y tiene que ver con temas de salud mental. Así que voy a bajar un poco la cortina que me estaba quemando un poco los sesos y le voy a dar la bienvenida a Tati. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están todos? Yo muy bien. Muy bien, bueno, estamos disfrutando un poco de la música, recién escuchando, estamos disfrutando del día, está buena la columna, gracias por haber venido nuevamente, ¿no? Cada 15 días tenemos este espacio para charlar sobre distintas temáticas que tienen que ver con salud mental, que como siempre decimos es un tema sensible, pero es un tema que debe estar, ¿no? Dentro de la agenda, podemos charlarlo, y si es alguien con tu experiencia, ¿no? que venís trabajando hace mucho tiempo, mucho mejor, y vos encontraste la fórmula que es hablar de estos temas a través de una película, a través de una serie, ¿no? A través de un corto. Está buenísimo, así que nos vamos a meter dentro de la columna del día de hoy. ¿Y qué estuviste pensando, qué estuviste mirando para hablar sobre una temática? ¿Hacia dónde nos vamos a meter en el día de hoy? Hoy les traje una peli que vi hace mucho tiempo y la volví a ver porque la recordaba como muy buena. Es una comedia romántica, divertida, pero muy profunda, que nos cuenta un poco cómo es vivir con una condición mental como el trastorno bipolar. Bien. Está tratada en esta peli que se llama Loco por ella, de un modo muy divertido y ameno, pero también, bueno, nos cuenta un poco cómo su personaje, su protagonista, ¿no? Carla, transita estos momentos, estos desafíos que le plantea el trastorno bipolar y cómo también se relaciona, ¿no? Con un chico con el que conoce, con su familia, con sus compañeros, ¿no? Del lugar en el que ella está internada por su condición. Y la verdad es que toca temas muy interesantes, como el trastorno bipolar, ¿no? Y conocer un poco de qué se trata. Claro. Cuál es la función de estas instituciones, ¿no? En relación al tratamiento que se les da a las enfermedades mentales. ¿Qué pensamos los de afuera? Claro, tal cual. Acerca de los que están ahí adentro, ¿no? Y qué tratamiento hacemos de eso también. Así que bueno, son un montón de disparadores re lindos. Bien. Me pareció como para poder A mí automáticamente me surgen dos preguntas. Por un lado, que nos puedas contar sintéticamente, cuando hablamos de trastorno bipolar o de bipolaridad, de qué estamos hablando, para antes que nada entender hacia dónde nos estamos metiendo. Y creo que es la primera vez que traes una comedia o una comedia romántica, ¿no? Y pensaba mientras vos hablabas, una temática así tiene que estar muy bien trabajada dentro de la película para que con chistes, con risas, estemos tocando este tipo de temas, así que debe ser algo complejo y tiene que estar bien armada la película, ¿no? Así que los que quieran mirarla después, o cuando escuchen esta columna después, o sea, van a ir seguramente a la película. Pero, ¿qué es el trastorno bipolar? ¿O qué es la bipolaridad? El trastorno bipolar, a diferencia de lo que muchas veces escuchamos, ¿no? O vulgarmente creemos en relación a esto de que, viste, cuando alguien está como medio irritable, ¿no? Cambia de repente de ánimo o de opinión, decimos, uy, estás re bipolar, claro, ¿no? Como si se redujera simplemente a eso. El trastorno bipolar es una condición de la salud mental que compromete al estado de ánimo, ¿no? Entonces, que es una de las esferas, ¿no? De todas las condiciones mentales que pueden afectar diferentes áreas de la vida, la voluntad, la percepción del mundo, el pensamiento, el estado de ánimo. Bueno, en el caso del trastorno bipolar, ¿no? Lo más afectado principalmente para esa persona es su estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros generalmente tenemos estados de ánimo que responden a las situaciones que transitamos, ¿sí? Y tienen cierta coherencia. Si yo, por ejemplo, estoy transitando un duelo por la pérdida de un vínculo, de un ser querido, de una mascota, una situación que la vida me desafía de este modo, bueno, probablemente tenga un ánimo acorde a lo esperable, que sería probablemente estar triste, ¿no? Tal cual. Con todo lo que eso implica. Por el contrario, si de repente me pasaran cosas buenas o estuviera transitando un momento de alguna situación que me diera mucha satisfacción,
probablemente lo viva con alegría, Ujú. ¿no? Y todo esto está regulado de algún modo, ¿sí? Para evitar determinados excesos, ¿no? Bien. O sea, yo puedo estar muy contenta, ¿sí? Sí. Pero no se me ocurriría salir a la calle a gritar para que todos se enteren Claro, de lo tal que cual. me está pasando y compartirlo con el resto de la Ujú. humanidad. Sí. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que están socialmente y culturalmente reguladas, Claro. ¿no? Esas cosas rigen nuestro comportamiento, lo que los demás esperan de nosotros, ¿no? Además, automáticamente, o sea, no es algo que haya que hacer, pero automáticamente el primer comentario es, o sea, ¿qué le pasa a ese loco? ¿Qué le pasa a esa loca? ¿No? Claro. O sea, cuando alguien se sale de la norma, se sale de lo esperado, social, culturalmente, el resto de la gente lo mira como si fuera, ¿qué le está pasando? ¿No? Y bueno, Claro. entonces tiene que ver con eso también, con ciertos parámetros que estamos acostumbrados por la dinámica social. Exacto, porque somos seres sociales obviamente. y hay una cultura que regula nuestro comportamiento, lo que los demás esperan de nosotros. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, hoy venir acá de malla y ojotas a la Claro. radio. ¿Pero Tal por cual. qué? A ver, si yo, vamos a suponer que yo hubiera venido hoy de malla y ojotas. Estás con una bikini. Ponele, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Digo, está Claro. mal, Claro. estoy por fuera de la ley, le estoy haciendo daño a alguien. No. No, pero probablemente vos me hubieras mirado con Claro. cara de decir, ¿esta qué le pasó? Claro, tal cual. ¿No? ¿Pero por qué? Porque para la actividad que yo vengo a desarrollar, Sí. ¿no? El lugar en el que estoy y lo que se espera de mí en función de mi rol, no es una vestimenta acorde. Tal cual. ¿No? Lo cual no significa ni que esté mal ni que le haga daño a nadie, pero hay determinadas cuestiones culturales y sociales que regulan Tal tu cual. comportamiento, tu vestimenta, el modo en el que, ¿no?, te relacionas con los demás. Bien. Cuando todo eso también está un tanto desregulado, ¿sí?, las emociones van de la mano de este tipo de comportamientos que no pasan por estos filtros, Bien. ¿sí? ¿Es un tema de no poder controlar filtros? Entonces, de repente, por ejemplo, la manía, ¿sí?, el trastorno bipolar es una condición mental en la cual la persona va atravesando por diferentes momentos y etapas, Ujú. ¿sí?, en las cuales el ánimo se desregula para menos, vamos a decirlo así, en Sí. el caso de las etapas de depresión, ¿sí?, y para más o en exceso, ¿sí?, en las etapas de manía o hipomanía. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Por ejemplo, durante un episodio maníaco, la persona siente ese estado anímico de alegría, de mucha energía, de entusiasmo, que todos sentimos, Claro. ¿sí?, cuando nos pasan cosas lindas, digamos, en un exceso, ¿sí? Un exceso que desregula su comportamiento. Claro. Entonces son personas, por ejemplo, que hacen compras excesivas, ¿sí?, y gastan un dinero, por ejemplo, Sí. por fuera, ¿no?, de lo que su economía podría solventar, ¿sí? Que tienen comportamientos, por ejemplo, sexualizados, ¿sí?, por fuera de la norma de lo que uno puede esperar para el encuentro con una persona que te gusta. Claro, tal cual. ¿Sí? Bien. Entonces, ellos y ellas en ese momento sienten una euforia, ¿bien?, sobre la cual no hay control del exceso, ¿sí? Bien. Entonces, todos esos comportamientos que están regulados por ese ánimo, ¿sí?, los llevan a comportarse de un modo que a cualquiera de nosotros le llamaría mucho la atención, ¿sí? Ujú. Porque es más que estar contento. Claro, tal ¿sí? cual. Del mismo modo que la depresión es más que estar triste. Sí, tal cual. ¿sí? ¿Y por qué hago estas salvedades? Porque muchas veces sucede, y de hecho en la película se hace un tratamiento muy interesante de este tema, que uno interpreta este tipo de padecimientos, ¿no?, Ujú. desde este lugar muy simplista, ¿no? Entonces, en un momento, por ejemplo, la mamá de Carla, que es la protagonista de esta película, la va a visitar Sí. al lugar en el que ella está internada. Y le dice, bueno, pero si vos le pones un poquito más de esfuerzo, te vas a curar. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy triste, me miro una peli de risa, ¿no? Claro. Como si su estado de depresión, ¿sí?, se tratara de la tristeza que cualquiera puede atravesar en un momento de un desafío, Claro. ¿no?, personal. Cuando en realidad es importante que nosotros entendamos que un estado depresivo
es mucho más que eso, ¿no? Y compromete mucho más a la vida de la persona, ¿sí? Claro. Y requiere mucho más que ponerle buena voluntad. Onda, claro, tal cual. O sea, que no se pasa como una peli, ¿no? Como una película de Adam Sandler, por ejemplo, ¿no? Imagínate lo fácil que sería para todos, ¿no? Claro. Estaría mucho más resueltos los problemas de todos, ¿no? Y sabes que eso te quería preguntar, porque diste el ejemplo o sea, ¿cómo lo va contando la película, no? Porque para hablar de este tipo de situaciones o de estos cambios o de estos no controles que pasan, o sea, ¿cómo te lo va contando la película? La peli es muy linda porque logra de una manera muy, muy genuina, ¿no? Mostrarnos cómo Carla lo vive. Cuando ella lo conoce a Adri, ¿no? Que es un joven periodista, lo conoce casualmente durante una noche en la cual, así empieza la peli, no les estoy spoileando mucho, tranquilos, tranquilas. Lo conoce Adri durante una noche en la cual ella, estando en un episodio maníaco, ¿sí? Sale a bailar, lo seduce, se van a un casamiento de desconocidos, mirá, se meten en un hotel, claro, sin reserva, ¿no? Hacen cualquiera, claro. Tienen y comparten una noche mágica. ¿Por qué? Porque ella, transitando este estado maníaco, ¿no? Es que se encuentra eufórica, ¿no? Las personas que transitan estos momentos, en términos generales, lo viven de este modo, ¿sí? Tienen mucha energía, su sexualidad está hiperestimulada, están alegres, creativos, ¿sí? Entonces es muy raro que ellos lo identifiquen como un problema, ¿sí? O como un sufrimiento, ¿sí? Lo que pasa es que esto a veces los lleva a cometer excesos, ¿sí? Ella, por ejemplo, en el contexto de este episodio, roba una moto y la maneja a alta velocidad, ¿no? Cuestión que después de este encuentro, Adri quiere seguir sabiendo de ella. Así es que la empieza a buscar, hasta que la encuentra en una institución de salud mental. Y para conocerla, él decide internarse. No. Internarse para compartir con ella. Mirá. Y ahí, bueno, un poco empieza a conocer a Carla, a otros compañeros además, ¿no? Que viven en este lugar, en esta residencia, lo cual también es muy interesante porque son personajes muy lindos que también nos presentan algunas características de otras condiciones también de la salud mental y cómo esas personas lo viven. Y así es que, bueno, Carla empieza por decirle a Adri que, bueno, que es muy difícil que ellos puedan seguir adelante con su historia de amor, ¿no? Porque ella no puede controlar sus sentimientos, ¿no? Y le empieza a contar y a explicarle de qué se trata, de qué se trata su condición, cómo lo vive, qué cosas le pasan. Y él empieza de a poco como a entender un poco mejor, ¿no? Que la cosa parece que no va por ponerle voluntad, ¿no? Y querer estar mejor y ser optimista en esos términos, ¿no? Tal cual. Así es que, bueno, en definitiva ellos van intentando entenderse el uno al otro, ¿no? Y ella de algún modo le va enseñando un poco acerca de su condición y de qué es lo que ella necesita, ¿no? Mira qué bueno. Para ser acompañada, para ser querida, y que es un poco lo que hemos venido charlando tantas veces, ¿no? Sí, acerca de cómo acompañar a alguien que transita una condición mental. Me parece que Carla nos transmite un poco algo de eso, ¿no? Durante la peli y es muy, muy lindo el modo en el que lo hace, digamos, porque lo hace de una manera súper divertida, además. Claro, súper ameno, súper amable. Sé que te quería preguntar también, o sea, ¿qué le pasa a la gente que está alrededor, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer para acompañar de la mejor manera, ¿no? Porque es también un acompañamiento e intentar superar, imagino, distintos escollos. No sé si es algo habitual, diario, o si tiene como distintas explosiones, ¿no? O sea, digo algunas palabras que desde la ignorancia, pero es un poco así. O sea, ¿cómo es ese acompañamiento de familiares, amigos, parejas? ¿Cómo es? Las personas que transitan el trastorno bipolar, cuando reciben el tratamiento adecuado, ¿sí? Pueden llevar adelante una vida con una muy buena calidad de vida, ¿sí? Lo que nosotros apuntamos en el tratamiento es a mejorar la calidad de vida
en los términos de que se logre lo que se llama en los términos médicos la eutimia. ¿Sí? ¿Qué es la eutimia? ¿Y qué sería? El ánimo acorde a la situación que se transita. ¿Sí? Perfecto. La eutimia es lo que se podría decir un ánimo estable. ¿Sí? Bien. Pero estable no significa siempre igual, estar siempre contento y estar siempre bien, ¿no? Significa, básicamente, que tu ánimo esté acorde a lo que te está pasando. Claro, tal cual. Bien. El objetivo de los tratamientos es lograr la eutimia para que esas personas tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? Y estos momentos, estas etapas de depresión, de manía o hipomanía, ¿sí? No los lleven al sufrimiento también que generan estos excesos, ¿sí? Y acompañar estos momentos tiene que ver un poco, primero, con entender que de esto se trata, ¿no? Claro. Que el objetivo de un tratamiento no es curar a nadie, ni que esta persona recupere la normalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Sino poder, por ejemplo, reconocer determinadas características. ¿Por qué? Porque quizás si Adri, por ejemplo, cuando la conoció a Carla esa noche, hubiera sabido algo más acerca de su condición, quizás la podría haber ayudado a no cometer algunos excesos. Claro, tal cual. ¿No? Si él hubiera quizás pescado que había algo excesivo, ¿no? En su energía, ¿no? En su intención de seducirlo, ¿sí? De relacionarse con desconocidos, ¿sí? Casi te diría desinhibidamente, ¿no? Claro, tal cual, sí. De manejar a alta velocidad sin tener una noción de los riesgos que se estaba corriendo, ¿sí? Nosotros, conociendo estas características, es que podemos advertir quizás que frente a determinadas situaciones, quizás es necesario estar alerta y ver si esta persona con este diagnóstico está ingresando o empezando a presentar síntomas del episodio maníaco. Si está entrando en una fase maníaca, detectarlo tempranamente nos permite tomar medidas de prevención para cuidarlo, cuidarla, para acompañarlo, para protegerlo quizás de determinados excesos. Por eso es tan importante saber de qué se trata y conocer las condiciones. Claro, porque sin el conocimiento o sin las herramientas necesarias, uno no sabe... Cuando está empezando a ocurrir, uno no se imagina lo que está por venir, ¿no? Exacto. Y casi que te sorprende. Mirá qué interesante. Y mira, estaba pensando en una pregunta mientras ibas contando y se me fue. A veces suele ocurrir eso. No, pero quiero preguntarte si casi todo el mundo que tiene bipolaridad, porque estaba bueno lo que hablábamos fuera de aire, el tema de vivir con trastorno bipolar, ¿no? ¿Sí o sí tiene que estar en instituciones psiquiátricas o hay un montón de gente que vive con bipolaridad? ¿Cómo es? Tal cual. Se trata un poco de esto, como con la mayoría de las condiciones de salud mental, ¿sí? Se trata de poder vivir con eso, claro. No de negarlo, no de curarlo, ¿sí? Cuando uno piensa la curación en estos términos de erradicar una enfermedad o volver a la normalidad, ¿no? El trastorno bipolar es una condición de la salud mental que no se cura, ¿sí? Pero que sí tiene un tratamiento que le puede permitir a esa persona vivir con esa condición y tener una buena calidad de vida. Bien. ¿Sí? No todas las personas con este diagnóstico transitan internaciones. No todas las internaciones son crónicas. Claro. ¿Sí? Hay veces que una persona con una condición de salud mental puede requerir una internación en un determinado momento para resguardarla y protegerla, ¿sí? De determinados riesgos que puede correr para ella o para otras personas. Pero eso no implica que la internación sea el único tratamiento posible, ¿sí? Y ya no tiene, y va, por suerte, evolucionando y mucho el tratamiento que se le da a estas personas, incluso en la internación. ¿Te acordás que en la columna pasada nosotros hablamos un poco de esto, de que, bueno, hace unos siglos atrás, ¿no? Cuando nacen los manicomios, nacen con la función de excluir a estas personas de la sociedad. Esconderlas, ¿no? Para ¿no? que no nos molesten mucho a los normales, ¿viste? Tal cual. O sea, como... entonces... Hoy por hoy, por suerte, porque empezamos a dar estos debates, porque empezamos a hablar más de esto, es que podemos aprender a estar con ellos, ¿sí? Y que ellos también aprendan sobre su propia condición para poder estar con otros, ¿no? Y tener una buena calidad de vida.
Mirá qué interesante eso. Es un buen cierre esa última frase. ¿Queda algo más por mencionar o vamos a decir dónde podemos encontrar la película? Vamos a repetir el nombre de la peli. La peli se llama Loco por ella. Bien. Está en Netflix. Bien. Les recomiendo que la vean, es súper divertida, es una oportunidad re linda para hablar de estos temas, para conocer un poco más acerca del trastorno bipolar y para reflexionar un poco acerca de lo que pensamos de la enfermedad mental, los manicomios, ¿no? Y algunas cosas que, bueno, que como siempre decimos es necesario empezar a pensar. Sí, tal cual, que no es algo que está todo el tiempo dando vueltas por ahí y que todo el tiempo tenemos información al respecto, casi siempre, y que nos fuimos dando cuenta a través de estas columnas, casi todo el mundo o casi todo el tiempo estamos repitiendo cosas casi sin saber sobre enfermedades mentales, sobre salud mental, sobre distintas condiciones, ¿no? Es algo muy común repetir a lo largo de generaciones y generaciones cosas que son terribles, ¿no? Así que es interesante. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me encuentran en Siendo, con P inicial, punto salud mental. Siendo, bien, en Instagram, ahí estás bastante activa en redes sociales, ¿no? O sea, sí, generando porque la tengo videos. a Jorgelina, una genia que está acá conmigo, pero ustedes no la están viendo. Ella trabaja un montón con las redes, hace un laburo hermoso y es por ella que puedo hacer todo lo que hago y compartir todo el contenido que les comparto. Está bueno, si quieren enterarse un poco más, no solamente pueden seguirla en Siendo, así, sino también pueden seguirla a jor.ribulgo. ¿Digo bien? Sí, jor.ribulgo. Ustedes no se enteran, ¿no? Porque aunque estén escuchando radio o aunque estén viendo en la página acá de la radio, que solamente aparecemos nosotros dos, está Jorgelina del otro lado con el teléfono, con la camarita, haciendo cosas, ahí laburando se ve la manito, a full. mirá. Aparece la mano, mirá. Ahí aparece al lado de 103. Buenísima la columna de hoy, como siempre. Seguramente en un rato la estaremos subiendo ahí a YouTube. Si alguno la agarró tarde, empezada, en un rato la estaremos subiendo. En 15 días nos estaremos viendo, seguramente. Así es. Y espero que me cuenten a ver qué les pareció la peli. Tal cual. Tati, gracias. Gracias a vos. Nuestra compañera Tati Vitale con su columna Radialmente, como todos los viernes, cada 15 días, bueno, hablando sobre distintas temáticas que tienen que ver con salud mental. Hoy abordamos trastorno bipolar. Seguimos con un